sepan. Dice, la estructura química básica de un medio de contraste iodado es, y tienen 4 opciones. Un anillo de benceno unido a 3 átomos de yodo, un anillo de azufre unido a 2 átomos de yodo, un anillo de benceno unido a 6 átomos de yodo, o 2 átomos de yodo. ¿Tienen la más idea de la C? Un anillo de benceno unido a 6 átomos de yodo. ¿Tanto el yodo? Bueno, la vamos a ver. La respuesta correcta es la 3. Un anillo de benceno unido a 3 átomos de yodo. ¿Sí? Cuando tienen 6, pero tienen 2 anillos. Un hidro. Pero bueno, estaban bastante bien orientados. Esa es la estructura química básica. El benceno es. La vida media del yodo, el contraste iodado novedoso, aproximadamente 24, 6, 1, 48. Bueno, en 24 horas, vida media, pregunta, ¿eh? ¿Qué es la vida media? Que tiene la mitad de lo que tenían inicialmente. Acá no estoy en esa puesta. En 24 horas van a estar eliminado el 99 y pico de contraste, en la gran mayoría. En un paciente estamos hablando con función renal normal y todos los parámetros normales. Una hora. Bueno, o sea que en una hora, en un paciente normal que haya inyectado yodo, en una hora tiene la mitad del yodo que eliminó ya la mitad del yodo que ustedes le habían inyectado. Por expresión urinaria, sobre todo, ¿no? Con respecto a los medios de contraste iodados, no iónicos, ¿cuál es la opción correcta con respecto a iodados no iónicos? Se disuelven como una partícula eléctricamente neutra, se disocian en 2 partículas con carga eléctrica, tienen mayor osmolaridad que los medios de contraste iodados iónicos, o presentan mayor quimiotoxicidad que los medios de contraste iodados iónicos. Se disuelven como una partícula eléctricamente neutra. ¿Todos de acuerdo? Se disocian en 2 partículas con carga eléctrica. Bueno. ¿Cómo? Es no iónico. Está bien, entonces hacer no iónico no adquiere carga eléctrica en solución. Entonces, que tenga carga eléctrica ya iría en contra del no iónico. O sea que esa es la pista que le da para decirle que la 2 no es. La 4, mayor quimiotoxicidad que los medios de contraste iodados iónicos, sabemos que no, que los no iónicos tienen menor. O sea que la opción correcta es la 1. Y justamente una de las ventajas que tienen es que no adquieren carga cuando se inyectan en solución. Y eso hace que tengan menor toxicidad iónica, pero son moléculas más grandes, más viscosas también, por el mismo motivo. Pero bueno, eso es así. La 3, mayor osmolaridad que los medios de contraste iodados no, porque cuando la osmolaridad está dada por el número de partículas de solución. Estas partículas son grandes, pero su número es menor, porque las otras cuando se disocian y tienen carga eléctrica, se consideran como partículas independientes, o sea que estas permanecen unidas, estables, pero son partículas más grandes. Pero su ionicidad es menor, y por lo tanto la osmolaridad es menor. Bueno, eso es discutido, porque la nefrotoxicidad de los no iónicos no es la mejor ventaja con respecto a los iónicos. Pueden ser nefrotóxicos igual. Se dice que un poco menos, pero por una dosis importante de contraste no iónico, igual puede generar una nefrotoxicidad. Se supone que menos que con el iónico. O sea que ahí lo más importante sería la dosis. Sí, en las reacciones por toxicidad la dosis es importante, a diferencia de las reacciones por hipersensibilidad, donde la dosis no importa. Eso vamos a ver algo. Otra, con respecto a la gadolinio, ahora pasamos de iodo a la gadolinio. La opción correcta, es un metal seguro para ser administrado por vía endovenosa. La gadolinio es un metal. Es tóxico en su forma libre y requiere un quelante para su administración. Actualmente no se recomienda su utilización o produce un arreglamiento del T1 tisular. ¿A que la 4 ¿sabes? ¿Por qué la 4 no?
Porque no saben lo que es. ¿Quién es una clase de principio de relaciones? Si vos haces vos queriendo para ver para vos. Pero vos alargás el tiempo para que sea hiperintenso entre uno, digamos. No, acortás el tiempo de la repetición para que justamente te dé hiperseñales. Cuando vos no tenés señales, porque el tiempo Está bien, es algo lo acortás, claro, claro, lo acortás. Está bien, igual es algo teórico. Pero bueno. ¿Y entonces cuál decías que era la opción? Y pero la otra es correcta sí o sí. Es un metal seguro para ser mezclado por vía novedosa. Una tierra rara, ¿no? Una tierra, sí. La 2 también es La dos también. La dos, claro. Pero es un metal, ¿no? La tierra, lantanio, su tierra rara. Bueno, o sea que básicamente le están inyectando tierra. Así. ¿Cuál decía que era, perdón? ¿La 2? ¿La 1? ¿Quién está en contra de la 1? ¿O qué dirían? ¿Por qué no la 1? No sé si es un metal. Una tierra No, rara. es un metal, sí, asumo que es un metal. Pero sigue siendo Está bien. Si no fuera seguro no lo organizaríamos. Está bien. Bueno, esta es una respuesta medio tramposa, porque es una respuesta parcialmente verdadera, si quieres. Pero no solo. Claro, la más correcta es la 2. Porque su forma libre es tóxico y requiere de un quelante, digamos, como de un envoltorio para poder administrarlo y que no genere toxicidad. Porque si le inyectan el gadolinio en forma pura al paciente lo matan. O sea que necesita que tenga un quelante, algo asociado, una sal asociada para justamente envolver al gadolinio y que no sea tóxico. ¿Sí? O sea que la correcta es la 2. Es seguro en tanto y en cuanto sea administrado con un quelante. Que es como viene preparado el programa. Y es un metal creado ahí. Sí. Del grupo de los lantánidos, tierras raras, algo así. O sea que sabe más de lo que está. ¿Viste? Bueno. O sea que nunca inyectaríamos gadolinio en forma de metal porque sería tóxico. Y de ahí también se desprende la estabilidad del compuesto quelante y gadolinio, ¿no? Cuando ese quelante permanece firmemente asociado al gadolinio y el gadolinio no se libera, eso tiene influencia teórica en la fibrosis sistémica electrogénica. ¿Escucharon nombrar ese efecto adverso? Que se cree que es básicamente porque el gadolinio se separa del quelante, queda de forma libre, circulante, y eso genera toda una reacción posfibrótica. ¿Eso cambia algo en el periodopentato? Sí, porque los que son, cuando tienen quelantes que se llaman cíclicos o cerrados, son más estables que los que son lineales, que se disocian en el gadolinio. Entonces, los que son lineales, el aumentato de negrumina, ese es el Lotarem, no, el Lotarem es cíclico. El que era el optimal, que era el lineal, y la gadocetamina, que era no me acuerdo del nombre comercial, pero fue el de los más funcionados inicialmente. El optimal, el Lotarem es uno de los cíclicos más estables. Sí. Es el que hay que más, uno de los más seguros para usar. El Lotarem. Ahora vamos a verlo. Con respecto a los quelantes, fíjense. Con respecto a los quelantes de gadolinio, dice, aquí se pueden ser cíclicos, lineales o mixtos. Los lineales poseen mayor estabilidad química in vitro, los cíclicos poseen mayor estabilidad química in vitro, o tanto los cíclicos lineales o mixtos poseen la misma estabilidad química. Los cíclicos son los que tienen mayor estabilidad química y por eso no se disocian del gadolinio. Después, las reacciones adversas por hipersensibilidad inmediatas a los medios de contraste iodados. Dice, se evitan si se premedica adecuadamente al paciente con corticoides, son impredecibles si bien existen factores de riesgo, ocurren por lo general luego de 20 minutos de administrado el contraste, son severas en el 50% de los casos. Son impredecibles si bien existen factores de riesgo. Está bien, o sea que sabemos que la premedicación puede disminuir la ocurrencia, sobre todo de reacciones más moderadas, pero no las evita, que son impredecibles, es cierto, por eso no hay ni test ni nada que pueda prever si un paciente va a desarrollar o no una reacción, y ocurren luego de 20 minutos, la gran mayoría ocurren en los primeros 5 minutos. Y no, por suerte no son severas en el 50% de los casos, porque si no estaríamos en un problema. Las reacciones adversas por hipersensibilidad tardía, esas las inmediatas, las tardías, los medios de contraste iodados, suelen ser reacciones cutáneas severas
pueden ocurrir luego de 1 hora a 1 semana de la administración del contraste, no son inmunomediadas o son un factor de riesgo para el desarrollo de reacciones adversas por hipersensibilidad inmediata. O sea, si un paciente tiene una reacción tardía, eso lo pone en mayor riesgo para una reacción inmediata. La 2, ¿alguna otra opción? Que se me ocurre. La 4, la que se la factor de riesgo para el desarrollo de reacción hipersensibilidad inmediata. En realidad la respuesta es la 2, por una cuestión teórica, que las tardías son 1 hora a 1 semana, pueden aparecer. No está reportado como que si el paciente tiene una reacción tardía, lo predisponga a una reacción por hipersensibilidad inmediata. Es por lo menos lo que dice García, tuvo alguna reacción, estaba hablando de reacciones tardías, ¿sí? Piensan que aparecen después de 1 hora, que son por general las que nunca vemos. El paciente por ahí en su casa le apareció una ronchita, bueno, nunca la asoció con el contraste, nunca consultó porque no era nada. Porque no las vemos. Son inmunomediadas. Claro, y son, a diferencia de las hipersensibilidad inmediata, se cree que existe una relación de inmunoterapia. Tenés que exponerte primero. Claro, no puede tener que claro, hacer tal cual. los anticuerpos. Se cree que con este tipo de reacciones sí hay inmunomediación, a diferencia de las otras, y aparentemente no hay reacción cruzada, o sea, una no predispone a la otra. Después, ¿cuál de los siguientes constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de una reacción adversa por hipersensibilidad inmediata? O sea, ¿cuál de todos estos es el principal factor de riesgo para que el paciente sufra una reacción por hipersensibilidad inmediata? Alergia a crustáceos, mariscos o povidona, asma o hiperreactividad bronquial, el antecedente de una reacción por hipersensibilidad a un medio de contraste o deshidratación. La 3. O sea, que sea alérgico a los mariscos, no veo que sea alérgico al huevo o a chicle, a la quinina. Bueno, usted está dudando, doctor. Si permite dudar, está bien. Sí, no, me llama la atención que no. No, la 3 claramente Sí. Es decir, no hay Eso lo que tiene que hacer es abrir los ojos, más que nada. Si el paciente tiene una reacción previa al medio de contraste, yo la niña es el principal factor de riesgo. ¿Y el tema de la hidropovidona? Porque me acuerdo que siempre lo preguntábamos. Sí, por esa cuestión de yodo, por los mariscos contienen mucha concentración. claro, eso le llama la atención. Pero no está demostrado que sea alérgico al pescado, creo que sea alérgico No, a la la papa. hidropovidona No, pero cualquiera que sea alérgico, sí, le aumenta el Pero por eso dice el principal factor. Pero todos esos igual Todos. aumentan el... Todos, Se salvo. aumenta para la tardía. O para la inmediata. No, para el inmediato también. Son todos factores de riesgo, pero el más severo de todos es este. Que no significa que el paciente la vaya a volver a hacer la reacción. Por eso hubo una previa y no la repite, por eso es que decíamos que es impredecible. La deshidratación también. La deshidratación sí, pero no tanto para las reacciones por hipersensibilidad, sino para las reacciones primitivas de toxicidad, como la nefromatina, que son el otro grupo. Bueno, esto nos permite como tocar un montón de temas. Después vamos a hacer un pantallazo general rápido de lo otro y después si tienen preguntas, las charlamos más adelante. Son pacientes en riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica tras la indicación de gadolinio. ¿Cuáles de estos grupos? Para la fibrosis sistémica nefrogénica. Insuficientes renales severos, que se definen como una tasa de filtración glomerular menor a 30 minutos. Todos los pacientes presentan un riesgo significativo de sufrir fibrosis sistémica. Pacientes de entre 5 y 11 años o pacientes cardiópatas con función renal normal. La 1, ¿sí? Ese es el grupo realmente de riesgo para la fibrosis sistémica nefrogénica. Si fuera cardiópata y sirve a afectar la función renal, también, ¿sí? De hecho, los cardiópatas hay que tener cuidado y ver su función renal. Pero después vamos a charlar un poco de eso. Ya, a ver si... No, ahí terminamos. Pero les adelanto que desde que se incorporaron estos compuestos cíclicos de gadolinio, el lotarén, por ejemplo, u otros, y se tiene en cuenta esta como población de riesgo, no hay casos nuevos reportados de fibrosis sistémica nefrogénica. Eso era cuando se administraba a estos pacientes los compuestos de gadolinio lineales, como el Optimar o el otro, el gadolinio, ¿cómo era el nombre comercial? ¿El Optimar? No, era otro. Bueno, uno que era muy conocido. Bueno, no me acuerdo. El tema es que eso era un quelante lineal y se liberaba muy rápidamente el gadolinio, que es lo realmente tóxico. Desde que eso no se usa más, y en este grupo de pacientes se cuida mucho más la administración de gadolinio, pero se puede administrar gadolinio si realmente la indicación lo justifica, si no hay otro estudio
estudio que pueda dar la misma información. O sea, si realmente va a aportar algo al paciente, se puede llegar a administrar gadolinio, pero tiene que ser un gadolinio de estos cíclicos, nunca de los gadolinios lineales. Bueno, y ahora vamos a empezar desde el comienzo. Yo voy a tratar de tocar algunos de estos temas. Acá tienen algunas de las guías que pueden consultar. Está el proceso argentino, está la guía de la Asociación Europea de Radiología Urogenital, el Colegio Americano de Radiología, todos tienen sus guías de recomendación. Nosotros cuando armamos la nuestra, tomamos las recomendaciones de todas estas y sumamos algunas cuestiones más locales. ¿Qué es esta? ¿Sí? Ya la conocen. Bueno, en cuanto a generalidades y clasificación, de lo que hablamos al principio de las preguntas, vamos a ver justamente rapidito cuál es la estructura química básica de los compuestos, los medios de contraste, las propiedades físicas, reacciones adversas y cómo seleccionamos el mejor contraste para un paciente determinado. El contraste ideal no existe, eso lo sabemos, está claro. Tendría que ser totalmente inerte, no tener interacciones y excretarse rápido y completamente, cosa que no ocurre para ningún fármaco. O sea que no hay contraste ideal. Y los contrastes iodados, sabemos que son sales de yodo, y el yodo se usa porque tener una densidad muy superior a la del agua, es 5 veces más. El contraste que permite con los tejidos al administrarse por vía endovenosa es muy bueno. Tiene una distribución vascular y extracelular, no ingresa a la célula, ¿sí? Se distribuye por el espacio vascular, el comportamiento vascular y el intersticio. Por lo tanto, no es órgano específico, no va a ir a un órgano puntual, sino que se distribuye en todo el organismo. La barrera hematoencefálica impide el acceso al sistema nervioso, salvo que haya una disrupción de la barrera, como puede ser tumoral, infecciosa o lo que sea, y ahí sí van a ver la presencia de un contraste iodado a nivel del sistema nervioso central. Y fíjense que tiene una vida media aproximada de 1 hora y su expresión es sobre todo por vía urinaria. Habrán visto también en pacientes que le han administrado una dosis muy importante, o que tienen funciones renales deterioradas, ¿dónde la encontraste en este caso? Se puede encontrar en la vesícula biliar, donde tiene la misma fracción de expresión biliar, pero sobre todo se exacerba porque el paciente tiene insuficiencia renal. Fíjense, en 2 minutos ya está en el compartimento intersticial, el 70% está en el intersticio, y en ese equilibrio entre el plasma y el espacio extracelular se va excretando por vía renal. El equilibrio ocurre aproximadamente a las 2 horas, esto es muy teórico. A las 24 horas tenemos más del 95-99% excretado, pero no significa que esa sea la vida media. La vida media es de 1 hora, pero sabemos que a las 24 horas el paciente ya prácticamente no tiene yodo en su circulación, en su intersticio, si es un paciente con función renal normal. Sí. Te preguntan si un paciente se le tiene que hacer un estudio de sangre y de orina. Sí. Idealmente se lo haga antes. Si se lo tiene que hacer sola, decimos. Espera esas 24 horas. Espera esas 24 Sí. horas, ya el laboratorio ya está en el campo. Sí, porque de acuerdo a la determinación del laboratorio que sea, por ejemplo, el calcio, la calcemia es una de las que se afecta, pero como esas hay muchas. Y depende también del método de medición del laboratorio, que hay muchos métodos distintos. Entonces, de acuerdo al método, se puede afectar o no con la presencia del yodo. Entonces, como norma general, para evitar cualquier interacción con el laboratorio, se le sugiere a un paciente con función renal normal esperar 24 horas o hacerse antes de la nutrición, y un paciente con función renal deteriorada por lo menos 48 horas. ¿Sí? Es lo ideal, pero muchas veces, seguramente la gente se va a hacer estudios de laboratorio y se hizo una tomografía capaz hace 2 horas. Si uno lo puede evitar, mejor. Tienen una mínima penetración en una intracelular, no atraviesan la barrera hematoencefálica cuando esté intacta y no son metabolizados, se eliminan así como se administran. Este es el anillo de benceno que les mencionaba, donde se adosan en las posiciones 2, 4 y 6 3 átomos de yodo, ¿sí? Y el resto de este anillo no es que no tiene nada, sino que va a tener o un grupo carboxilo como este o un grupo oxidrilo, de acuerdo sea iónico o no iónico, y después van a tener otras moléculas adheridas en estos radicales 3 y 5, que son los que van a darle la solubilidad, si se unen más o menos las proteínas, de acuerdo a cómo esté configurada químicamente la molécula. Esta es la estructura química básica. Cuando hay un solo anillo es un monómero. Cuando hay 2 anillos juntos son los dímeros, que son los no iónicos de baja modalidad, son dímeros por lo general, por eso diría que son moléculas grandes.
estructura química se divide en monómeros o dímeros, y según la molaridad que alcanzan en un plasma, son de alta molaridad, que eran los que, sobre todo los que se usaban hasta hace un tiempo, que cada vez se usan menos, como por ejemplo el Telebrix, por ejemplo, de baja molaridad, que no significa que sean tan bajas, fíjese, que todo supera la moralidad del plasma, inclusive la pueden duplicar o hasta triplicar, sin embargo se consideran de baja moralidad, y dentro de eso están los isomolares, que son los que tienen 290 millimol por kilo, que es la moralidad plasmática. Y después, según su tendencia iónica, si se ionizan o no, en iónicos, cuando tienen este grupo carboxilo, en este radical que veíamos antes, si tienen el grupo oxidrilo, son los no iónicos, ¿sí? Porque no se disocian, aparecen como una partícula eléctricamente neutra. Por ende, al no disociarse, como no se disocian, tienen menos homologaridad, menos partículas en solución. Acá tienen los monómeros y los dímeros. Según estén saturados con un grupo carboxilo o oxidrilo, van a ser iónicos o no iónicos en solución, pero así es la estructura química básica. Y acá tienen, por ejemplo, recordándoles la molaridad del plasma humano, las distintas. Fíjense que hay iónicos de baja molaridad, ¿sí? Son los diméricos, como era el Hexabrix, que tiene una molaridad de 600, ¿sí? Y los no iónicos diméricos son los isomolares de 290 y los mol que era el isobril, no me acuerdo, pero bueno, hay contrastes que tienen la misma molaridad que el plasma. Vamos a ver reacciones adversas. ¿Alguna duda con respecto a esto, algún rapidito de la estructura química básica? Bien. Con respecto a las reacciones adversas, estos son los dos grupos que mencionábamos, las que son por hipersensibilidad o las tóxicas o quimiotóxicas. Las por hipersensibilidad, según su tensión, según cuándo ocurran en el tiempo, también se las divide. En inmediatas, cuando ocurran dentro de la primera hora, fíjense que decíamos que el 70% ocurre en los primeros 5 minutos, a los 20 minutos ya ocurre la mayoría. Por eso es que se sugiere al paciente tener uno en el servicio, desde que se inyecta el contraste hasta que se va, no menos de 20 minutos. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Desde que el paciente se hace la tomografía, la sonografía la vía, y por lo general permanece en el servicio unos 20 minutos. Pero bueno, lo correcto sería que no se retire antes de ese tiempo en la medida de lo posible si se inyectó yodo. Y como concepto también muy macro y general que está bueno saber es que cuando uno pasa de un contraste de alta modalidad a uno de baja modalidad, ya de por sí está reduciendo 10 veces el riesgo de que ocurra una reacción por hipersensibilidad. Luego su severidad, según su severidad, va a ser leve, moderada, severa o fatal. Y las tardías son las que ocurren después de una hora y de una semana después. Esto es lo que veíamos antes. Suelen ser reacciones cutáneas, autolimitadas, y es donde cree que sí puede estar jugando acá la inmunomediación, la hipersensibilidad retardada por linfocitos, mediada por linfocitos T, pero también puede ser cefalea, artralgia, parotiditis, que alguna vez hemos visto en el hospital, un dolor abdominal específico que el paciente por ejemplo no asocia al contraste y el médico muchas veces tampoco, pero puede ocurrir. No predispone por lo general, se estudió y no se halló correlación entre este tipo de reacciones tardías y la ocurrencia de reacciones por hipersensibilidad inmediata. Suelen ocurrir cada vez que el paciente se responde al mismo contraste, como decíamos, que sí hay una inmunomediación en estas. En pacientes que están recibiendo interleuquina 2 también están más proclives a, por suerte se usa muy poco el poder de la interleuquina 2, a reacciones tardías. Y llamativamente son algo más frecuentes justamente con los no iónicos de baja polaridad, los dímeros. Los que suponemos mejores, seguramente porque son macromoléculas, generan una reacción inmune y los predispone a la mayor ocurrencia de este tipo de reacciones tardías. Pero, como son muy beneficiosos para las otras, se usan. Y las tóxicas o quimiotóxicas que tienen que ver con la acción directa de la molécula de contraste o de su carga iónica sobre tejidos, sistemas enzimáticos y demás. ¿Algún comentario o duda? ¿No? Párenme o comenten lo que quieran. De la por hipersensibilidad, bueno, ya saben, se da básicamente por la eliminación, no se conoce el mecanismo exacto, paso a paso, de por qué se produce y cómo se desencadena, pero sí se sabe que hay la eliminación de histamina por parte de mastocitos y basófilos que lidera o es responsable en gran parte de la reacción por hipersensibilidad.
se activan o se inhiben también distintos sistemas, como pueden ser tequinina, conversión, fibrinolítico, de complemento, es una interacción compleja, que va a depender también de qué molécula de contraste estemos hablando. No están mediadas por inmunoglobulinas, están por hipersensibilidad inmediata. Son impredecibles y por eso que los test cutáneos de hipersensibilidad no tienen ningún tipo de utilidad para predecir o no la aparición de una reacción por hipersensibilidad inmediata. Y la premedicación disminuiría la ocurrencia de reacciones leves y moderadas, pero aparentemente no de las reacciones graves. ¿Sí? Cuando un paciente tiene que padecer una reacción grave, no está demostrado que la premedicación disminuya la ocurrencia de reacciones graves o fatales. Pero esto fue estudiado con los contrastes iónicos de alta molaridad. No hay un estudio con contrastes que se usan hoy por hoy. O sea que trasladar esto a lo actual no sería correcto. Bueno, acá tienen las reacciones, cómo se clasifican en cuanto a su severidad. Por suerte la gran mayoría son leves y tienen que ver con reacciones mucocutáneas que no tienen compromiso respiratorio. Básicamente el compromiso respiratorio divide las reacciones leves del resto. Fíjense que son muy poco frecuentes, sobre todo cuando se utiliza el contraste de baja polaridad. Y después tenemos reacciones severas, que es la que se llama reacción por hipersensibilidad generalizada o el shock. No es un shock anafiláctico porque no es inmunomediado, pero sí como una reacción anafilactoide que se llama. ¿Sí? Cuando aparece broncoespasmo, una urticaria generalizada o espasmo laríngeo, estamos hablando de una reacción moderada, pero son menos del 1%. Y mortales, bueno, también depende de la estadística que uno vea, pero aproximadamente lo reportado es de un caso cada 170.000, aproximadamente. Otros hablan de un caso 1 millón, de acuerdo en el medio en el que se haga la estadística y qué medio de contraste se use. Si bien la teoría dice que no habría diferencia de reacciones fatales entre los de alta polaridad y los de baja polaridad. ¿Sí? O sea, cuando tenés que morirte por el contraste. El arma de campo sería moderado. Claro, no es una reacción severa. Eso la gran mayoría entran acá, entran entre las leves y las moderadas. Las severas realmente, donde el paciente se choca, son las menos. ¿Sí? Y obviamente el tratamiento va a depender de la severidad, desde la observación hasta la internación del paciente, de acuerdo a la reacción que haya ocurrido. Y las que son por toxicidad, es lo que yo les decía, son por acción directa de esa molécula sobre sistemas, células, por su carga iónica. Y tiene que ver con esto, con la homotoxicidad, o sea, con la molaridad que genera ese medio de contraste en el intersticio tisular, su carga iónica, su viscosidad, todo eso influye en la toxicidad sobre los órganos o sobre los sistemas. Y acá sí el volumen de contraste es importante, no es lo mismo que inyecten 10 mililitros que inyecten 100. Para la hipersensibilidad no, puede inyectar 10 mililitros y el paciente hacer una reacción severa, pero nunca va a ser una reacción tóxica porque inyecte 10 mililitros. ¿Sí? Ahí sí, mientras más volumen, más riesgo de toxicidad. Por ejemplo, la nefrotoxicidad, que es el ejemplo más claro de toxicidad directa. ¿Sí? Y muy importante, para este grupo de reacciones no tiene nada que hacer la premedicación. La premedicación la damos para disminuir el riesgo de reacciones por hipersensibilidad. Para las tóxicas no tiene ninguna utilidad. ¿Sí? Entre las tóxicas hablamos de la homotoxicidad, que bueno, justamente tiene que ver con el pasaje justamente del líquido desde las células al intersticio. Si ustedes tienen una carga osmolar muy grande en el intersticio por el contraste, va a chuparle el líquido a la célula y la va a deshidratar. Es uno de los mecanismos de nefrotoxicidad, la deshidratación celular. Aumenta la viscosidad intracelular y eso dificulta todo, mucho del metabolismo de la célula misma, de sistemas enzimáticos de la célula. Y tienen efectos adversos en la función celular. Esto es cómo se cree que la homotoxicidad produce el daño a nivel celular. Contribuye fundamentalmente a la nefrotoxicidad, que es la reacción tóxica más conocida. Esto es también, la polaridad de contraste es el que da mayor dolor en el sitio de inyección. Cuando ustedes inyectan un contraste de alta polaridad, el paciente le va a ver probablemente al comienzo de la inyección. Puede ocurrir también con los contrastes no iónicos, pero mucho menos de lo que ocurría con estos. Por eso es que cuando un contraste de alta polaridad se extravasaba, el paciente se gritaba al instante, ¿sí? Porque sentía un ardor muy intenso. Entonces, cuando se empieza a extravasar un contraste no iónico, el paciente va a sentir dolor, pero no le va a arder tanto como ardían los contrastes iónicos. Entonces, puede manifestarlo en forma más tardía cuando ya tiene 200 mililitros en el celular circulatorio.
Bueno, pueden dar bradicardia, taquicardia, arritmia, o sea, todas estas otras reacciones que no se explican por un mecanismo de hipersensibilidad pueden ser en gran parte por la homotoxicidad del contraste. Después tenemos la carga iónica, lo mismo, ¿sí? La interacción de esa carga iónica sobre sistemas enzimáticos y explicando gran parte de la neurotoxicidad de los contrastes y de la cardiotoxicidad. Estas son todas cuestiones teóricas en grupos reducidos de pacientes, pero bueno, tratan de explicar por qué ocurren las reacciones adversas. Y justamente cuando tiene carga iónica genera más vasoreactividad, vasospasmo, vasodilatación. Esa carga iónica influye en su reacción con el endotelio vascular, en el vasospasmo o vasodilatación. Por eso es que el paciente se puede hipotensar o se puede hipertensar, ¿sí? De acuerdo a cómo reacciona ese endotelio a la carga iónica. Y la viscosidad, los contrastes nuevos, de baja molalidad, no iónicos, que son los dímeros, como dijimos, son moléculas grandes y van a hacer el contraste mucho más viscoso. Y esa viscosidad puede tener influencia en la toxicidad directa sobre, por ejemplo, las nefronas, ¿sí? Y por eso es que se recomienda que el contraste de los no iónicos de baja osmolaridad, que son más viscosos, hay un calentador que va en bombas y trata de calentarlo a temperatura corporal, porque cuando ustedes calienten ese contraste o lo asemejan a la temperatura corporal, se hacen menos viscosos y se administran con mayor facilidad. Bueno, obviamente al ser más viscosos, si ustedes no los calientan, van a tener una mayor dificultad en el flujo de esos contrastes para pasarlos por bomba, y que teóricamente disminuiría la microcirculación sanguínea al ser más viscosos, y por eso es uno de los mecanismos por el cual incrementarían la nefrosidad urinaria y la nefrotoxicidad. ¿Se entiende? Eso tratando de explicar este otro grupo de reacciones tóxicas. Vamos a pasar rápidamente a los compuestos de aluminio y vamos a ver algunas diferencias con respecto al yodo. El aluminio es un metal que en su forma libre es tóxico, por eso, como decíamos antes, se lo junta con un quelante para que pueda ser administrado. Está el aluminio en el centro y el quelante envolviéndolo para evitar totalmente la toxicidad de este metal cuando se analiza en forma libre. Y acá tienen los quelantes, los cíclicos o cerrados, que son los más estables, y los lineales o abiertos, que son los teóricamente más inestables in vitro, ¿sí? Fíjense, dentro de todas las propiedades físicas y químicas de los compuestos de aluminio, también lo más importante es la estabilidad, justamente por esta posibilidad de desarrollar la nefropatía, la fibrosis sistémica nefrogénica. Además, a mayor estabilidad, menos posibilidad de la disociación del aluminio con el quelante y por ende menos posibilidad de desarrollar la fibrosis sistémica nefrogénica. Después, la carga iónica, la osmolaridad, también se dividen en iónicos, no iónicos, tienen también esa diferencia, pero no tienen implicancias clínicas, porque la dosis que se administra es muy poca. Entonces, al no tener implicancias clínicas, no vale la pena interiorizarse al respecto. Sí, cuando son compuestos cíclicos o compuestos lineales. Y por suerte, los compuestos de aluminio tienen una incidencia de reacciones por hipersensibilidad mucho menor a los compuestos iodados. Si bien comparten parte de los factores de riesgo, que son la sensibilidad previa a un compuesto de aluminio, que es el principal factor de riesgo, pero también pacientes asmáticos con antecedentes alérgicos, que es la mayoría del tratamiento, todos comparten en general los mismos factores de riesgo para reacciones por hipersensibilidad. La premedicación, no hay ningún trabajo que demuestre que premedicar a los pacientes que hayan tenido una reacción adversa previa al aluminio para volver a ser metido con el aluminio sea efectivo. Si se hace es tratando de extrapolar la experiencia con el yodo, y porque suponemos que va a disminuir, pero no hay ningún trabajo que lo demuestre, por eso es controversial si hacer o no premedicación en estos pacientes. Y sabemos que lo mejor, tanto para el yodo como para el aluminio, cuando uno va a repetir la exposición de ese paciente al yodo, es no volver a utilizar el mismo compuesto con el que hizo una reacción previa, tratando de elegir uno distinto. Si sabemos que la reacción previa la hizo con Optiray, bueno, no voy a hacer Optiray, hacer otro contraste. Si realmente se justifica hacer contraste a ese paciente. Y la reacción tardía más temida de la aluminio, como decíamos, es la fibrosis sistémica nefrogénica. Que justamente la población a riesgo es
la población con insuficiencia renal severa, ya sea aguda o sea crónica. Moderada mucho menos, sobre todo la insuficiencia renal severa. Fíjense, acá tenemos un caso, como que esto se puso en modo automático. Fíjense, este es un caso del hospital del año 90 y pico, o los primeros del año 2000 por ahí, donde un paciente había desarrollado esta fibrosis sistémica nefrogénica. Fíjense la clasificación de las fases musculares, el paciente rígido de esa posición, duro, por toda esa fibrosis sistémica. Es muy invalidante, y cuando termina comprometiendo los músculos de la respiración, puede morir por insuficiencia respiratoria el paciente. Este paciente es el hermano de una amiga. Así que lo conozco bien de cerca. Tiene lesiones cutáneas como ven así tipo máculas opáculas, marrones, pero la gran limitación es toda la calcificación que hace de las fases musculares. Entonces, como que pasa solo. Bueno, acá está. Esa fibrosis una vez que se parece, La tener vuelta atrás. no tiene por qué tratarlo. Y ese paciente tenía. Expulsiones, es un paciente que tenía un trasplantado renal por una enfermedad rara que es un urémico hemolítico hereditario, y había tenido, cuando se creía que el gasolina era como agua y validada para tener insuficiencia renal no hacerle yodo, le necesitaban gasolina. Por ahí dosis muy altas de gasolina. Vieron que para ver el gasolina sea que le necesitaban dosis muy importantes porque la capacidad que se tiene ahora es muy baja, y en la angiografía hacen lo mismo, usaban el gasolina como si fuera agua, y bueno, esto es lo que pasó años después, cuando en ese momento no se sabía de esta posibilidad. Cuando el gasolina se disocia del quelante, aparentemente esto favorecido por todo el medio interno del paciente con insuficiencia renal, la acidosis metabólica y demás, haría que ese quelante inestable, sobre todo los lineales, libere el gasolina, que sería fagocitado por macrófagos circulantes, que desencadenarían una cascada de citoquinas profibróticas, depósitos en tejidos y demás que terminan provocando la calcificación tisular. Y acá se proponía como la fotoforesis extracorpórea o la diálisis para tratar de sacar ese gasolina circulante y tratar de disminuir la ocurrencia de la fibrosis. Y si bien con la diálisis ustedes pueden sacar parte del gasolina circulante, aparentemente una vez que se desencadenó la cascada, por más que ustedes saquen el gasolina circulante que queda, el que está depositado en los tejidos ya no lo sacan, y bueno, digamos, no está demostrado que eso evite el desarrollo de la fibrosis. Entonces, la población en riesgo para la fibrosis sistémica nefrogénica es los pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, sobre todo, aguda o crónica. El título de aguda porque puede ser un paciente que por algún motivo desarrolló insuficiencia renal recientemente. Y sobre todo, los que tienen tasa de filtración glomerular menor a 30 minutos. Ojo, pacientes trasplantados hepáticos, estación asociada a insuficiencia renal, pacientes menores de un año por la inmadurez de la función renal, o mayores de 70 años hipertensos diabéticos, que son los que más nefropatía tienen, sobre todo los pacientes diabéticos. Entonces siempre vamos a tener que evaluar la real necesidad de administrar ese contraste y ver si no existe un examen alternativo que nos pueda dar la misma información sin administrar gasolina a estos pacientes. ¿Sí? Y si uno va a administrar igual el gasolina, porque necesitamos la información muy necesaria para la evolución de ese paciente, tiene que administrar la menor dosis posible de un compuesto que no esté asociado con casos de fibrosis sistémica nefrogénica. Y uno de esos es el Lotarem, que es el que se usa acá para todos los pacientes, tengo entendido. Es el único que utiliza. También se usa. ¿Se sigue usando? El Optimal, que tiene el Lotarem reservado para los bien. Eso es lo que Puede terminar de usarlo en los pacientes, por ejemplo, los controles naturales que vienen, se hacen muchas resonancias, también analizarlo. Si no tienen afectada la función renal, no habría ninguna contraindicación. No hay ningún caso reportado de fibrosis sistémica nefrogénica en un paciente con función renal normal. O sea que no está mal hacerlo. No, nadie te podría decir nada por hacerle el Optimal. Pero digamos, por más que tenga la función renal alterada, uno puede ser Optimal en una dosis que sea mayor. Puede ser que no desencadene tampoco una fibrosis, o sí. No hay ningún caso reportado sea con la dosis que sea del paciente que tenga función renal normal. No, alterada, función renal alterada. Sí. La
¿Es tan lineal la, digamos, yo inyecto la Es lineal, no es lineal, pero sí es, digamos, a mayor dosis administrada y dosis inclusive acumulativas, no en un mismo estudio. ¿Sí? En pacientes con insuficiencia renal severa o moderada, pero sobre todo insuficiencia renal severa, importan la dosis acumulativa también, la cantidad de veces que recibió, la dosis total. ¿Sí? Exacto, y ahí lo que muestra es la tasa de filtración glomerular, pero sí. Nosotros generalmente miramos más la que bueno, eso en realidad es. Acá lo que le decía. ¿Cuál es la correlación? Porque no me la acuerdo. Ahí tengo, mirá, eso es lo que les decía, no tener casos reportados por función renal normal y ni hay nuevos casos desde que se aplican estas precauciones. Y ahora se acaba la yo les quería mostrar, en los 2 minutos que nos quedan, esto fue lo que estuvimos viendo para poder seleccionar el mejor contraste para un paciente determinado. Y lo que vos me preguntabas, que era la otra parte, por ejemplo, cuándo contraindicar, vamos a ver lo de la fórmula tuya que me preguntaste y después cuándo contraindicar el contraste que quisiera que quede claro también. Contraindicaciones absolutas hay casi una sola, que es el hipertiroidismo no controlado. El paciente con un hipertiroidismo no tratado, con una limitación de contraste, puede desarrollar una tormenta tiroidea o un hipertiroidismo mucho más severo, no lo va a hacer en frente suyo, lo va a hacer 4 o 6 semanas después. O sea que ustedes no lo van a padecer el problema, pero el paciente le puede hacer mucho daño. Y después todo lo demás es relativo, depende del contexto del paciente y hay cosas que se pueden hacer para poder administrar el bioma de ese paciente. Y en pacientes con un riesgo aumentado, que son todos los que vimos antes, pero sobre todo los que tienen reacciones previas, hay que tomar medidas tratando de replantearse si es necesario o no el contraste y si fuera necesario se premedica ese paciente, se lo hidrata, todas las medidas necesarias para evitar las reacciones por hipersensibilidad y las reacciones tóxicas. Sí. Paciente hipertiroideo, o sea, el Sí. paciente que tiene enfermedad de Graves, está en fase hipertiroidea. Si el paciente estuviese ahora, cuando viene a la consulta, en la fase hipotiroidea, recibiendo levotiroxina. No, no pasa nada. Porque a mí me pasó una paciente que tenía enfermedad de Graves, estaba en la fase hipotiroidea, Sí, no pasa nada. para mí no pasa, o sea, hágase un estudio con contraste, pero la señora no quería porque tenía el concepto que no podía. No, no hay ningún problema. El tema son los pacientes. Es raro que haya un hipertiroidismo manifiesto clínicamente que no sea tratado. No, en este contexto, por lo menos, es muy raro. Si ya está tratado, por lo que sea que esté tratado, ya está. No pasa nada. El tema es cuando el paciente no está haciendo ningún tratamiento para su hipertiroidismo. El fleocomocitoma es relativo porque la mayor incidencia de la crisis hipertensiva está demostrada con los contrastes de alta moralidad. Con los contrastes de baja moralidad no iónicos no hay nada, aparentemente no aumenta el riesgo en sí por el contraste. Lo que puede pasar es que un paciente que tenga un fleocomocitoma, en realidad el estímulo de la invasividad por la venocultura, cualquier maniobra invasiva del paciente, puede desencadenar la tormenta tiroidea, pero no por el contraste, sino por esa invasividad o ese dolor que puede sentir el paciente cuando corta la vía, como hace cualquier otro procedimiento. Es por eso y no por el contraste en sí. Igual también si están metabloqueados. Exactamente. Ya están tratados, se puede predicar al paciente para disminuir el riesgo de crisis hipertensiva. Por eso es que es relativo, no es absoluto, son pacientes de cuidado, pero no es absoluta la planificación. Y esto es lo que hablábamos siempre. Bueno, cuando hay un paciente con riesgo aumentado, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evaluar si no hay mensaje alternativo que nos dé la información que estamos buscando sin un contraste. Después, utilizar un contraste distinto si ya sabemos que el paciente hizo una reacción previa y sabemos qué contraste se utilizó en ese momento. Luego, siempre elegir contrastes no iónicos de baja moralidad, eso como norma general. Premedicarlo, se puede usar de la premedicación, el corticoide es la piedra fundamental, digamos. El antihistamínico puede o no darse, pero lo que no puede faltar es el corticoide. Usted darle un antihistamínico y no le da el corticoide, puede disminuir alguna reacción cutánea, pero las reacciones moderadas, el que influye es el corticoide. Y lo ideal es que el corticoide sea administrado 4 a 6 horas antes de la inyección. Si usted lo administran 5 minutos antes de pasar el yodo, prácticamente no tiene ningún efecto. ¿Sí? Y para evitar las reacciones por toxicidad, sobre todo
pediátricos, ahí sí es importante darle el menor volumen y de contraste, y el contraste de más baja modalidad que tenga. Siempre cuando hablamos de dar el menor volumen o la menor dosis de contraste, siempre y cuando sea diagnóstica, porque si van a administrar un poquito por miedo, pero no le va a servir nada después de la imagen, para eso no van a administrar nada. Se tiene que administrar el menor volumen, pero que sea diagnóstica la imagen, no para administrar un poco y que no sirva después para el diagnóstico. Y lo que les quería, esto es lo que les comentaba, las reacciones adversas que pueden ocurrir por más que el paciente esté premedicado, disminuyen el riesgo, pero no las evitan. Estos son los esquemas de premedicación que se sugieren, los pueden encontrar en la guía también, sobre todo con prednisona. Fíjense, 13, 7 y 1 hora antes, la premedicación de urgencia supone por lo menos en lo posible 2 a 4 horas previas de premedicación. Dárselo en el momento no tiene mucho sustento teórico. Y cómo tratarlas, bueno, eso va a depender de cada reacción, no vamos a entrar en detalle, pero sí saber que el tratamiento para la reacción por hipersensibilidad severa, lo que uno puede hacer en el momento de salvar la vida del paciente es administrar la adrenalina. La adrenalina que viene en ampollas de concentración 1 en 1000, o sea que 1 mililitro tiene 1 miligramo, significa concentración 1 en 1000. Cuando uno de esa ampolla puede tomar la tercera parte de la ampolla, o sea 0,3 mililitros, y administrarlo por vía intramuscular. Nada de subcutáneo, intradérmico, lo más fácil es por vía intramuscular, y pueden repetir las 3 dosis hasta completar la ampolla en un paciente adulto. Y a lo sumo, si el paciente no desarrollaba una reacción por hipersensibilidad severa, podrá ponerse taquicárdico, un poco hipertenso, pero solamente el paciente está entrando en shock, o si se chocó, o está teniendo una insuficiencia respiratoria moderada severa, la adrenalina le puede salvar la vida, más allá de que ustedes tienen que llamar al mismo momento, pero a que vengan a apoyarnos, sea el lugar de trabajo, sea terapia, sea un horario de paro, el protocolo que tienen establecido en el lugar de trabajo, pero la adrenalina es lo que sí podemos hacer, los que no tenemos experiencia de manejo ni de innovación, ni manejo avanzado de la vía aérea, con la adrenalina pueden ayudar y mucho, y es muy sencillo. Y en pediátricos, bueno, es un poco más complejo porque depende del peso del paciente, pero fíjense que es aproximadamente la mitad de lo que administrábamos en un adulto. ¿Y cómo pueden administrar esto? Pues son 0,3 mililitros, lo ideal es tener una jeringa de la hemoglobina de 1 mililitro para poder cargar toda la ampolla en esa jeringa y administrar la tercera parte cada dosis. Y si no, tienen que agarrar una jeringa de 10, por ejemplo, cargar 1 mililitro en la de diluirlo en un volumen mayor. Y después, lo que les quería, esto lo vamos a pasar, lo de la tasa de filtración corporal, pero sí vamos a marcar esto, que en realidad, sí, ya terminamos, ya. En realidad lo que había que hacer para realmente estimar el riesgo de un paciente de enfermedad por contraste es estimar la tasa de filtración glomerular con estas fórmulas que están en internet, las pueden buscar, que lo que hacen es, ahí tienen la Sociedad Cristiana de Nefrología, la tienen en su página, que les piden la edad, el peso del paciente, el sexo, y la creatininemia, y en base a eso les calcula la tasa de filtración glomerular. Es la estimada, porque la tasa de filtración glomerular exacta se da con el cliente que termina en 24 horas, por eso la ideología que es impracticable. Pero sí, estas fórmulas están disponibles, si ustedes tienen el valor de creatininemia y ustedes saben la edad del paciente, el peso, con todos esos datos pueden calcularlo de una forma estimada y ser mucho más preciso para saber la función renal de ese paciente. Bueno, el resto de estos kits de situaciones especiales, embarazo, lactancia, trabajación y demás, que están todas bien detalladas en la guía, leanlas tranquilos y cualquier cosa me escriben o me preguntan, sobre todo para los chicos que son de el hospital.